Encontrar por dónde comenzar siempre es complicado. Cuando se investiga sobre tu obra, el objeto es una constante. Se te reconoce desde la escultura o la instalación. Así que mi inicio va a ser simple. ¿Por qué la pintura? La pintura es volver a los inicios, yo creo, ¿no? Y para mí la pintura es el área de confort. O sea, es como el espacio donde realmente estoy cómodo, ¿no? En este momento, donde puedo hacer lo que quiera, sin ningún tipo de regla. Se ha hablado de tu pintura como boceto o como apoyatura de la obra tridimensional que vendría a ser la obra final. Ya no se siente así. ¿En qué momento la pintura se volvió ente autónomo? Es que se fue dando, o sea, en un inicio lo que hacía era dibujos pequeños, ¿entiendes? Muchos dibujos pequeños para poder hacer las instalaciones, o sea, las cosas que hacía con teatro y no sé qué, era como el guión de lo que va a suceder. Y después cuando empecé a fabricar muebles, pues tienes que hacer el proyecto de diseño en la mesa. Y eran muchos proyectos de diseño para hacer los muebles. Pero esos dibujos sobre papel, después lo empecé a hacer sobre tela. Y dejaron de ser para algo, o sea, empezaron a ser autónomos ellos mismos y se convirtieron en pintura. Pero en estas pinturas que tú me hablas todavía está el objeto. La pintura es como parte de una obra mayor. Mi pregunta es, ¿en qué momento todo lo anterior desapareció? Ya no existe la escultura en ningún lugar, ahora son solo flores. Sí, mira, era un poco lo que hablamos ahorita. Eh, es parte de un proceso. Pero sí es cierto, o sea, bueno, de todas maneras yo no haría rango entre una obra de mayor importancia o menor. El tema era que era una obra referente a objetos y la obra, o digamos, el proyecto que estoy haciendo ahora es más referente a un tema. Hay muchas cosas que se mantienen, que es el tema sensual y erótico está presente en los dos proyectos, ¿no? Es algo que sí se mantiene. Quisiera preguntarte sobre el motivo, la imagen. Pienso yo que siempre que nos enfrentamos a una obra, se hace inevitable que preguntemos o intentemos de construir esta desde la figura o el referente que conseguimos reconocer. En tu caso, háblame de las flores. Para mí, en la actualidad, es una lección curiosa. Mira, el tema de las flores es un pretexto para pintar. Y obviamente es muy consciente la apropiación de lo que significa el icono dentro de la cultura. O sea, desde un extremo a otro. O sea, ha sido la representación de algo muy banal hasta el paralelismo que se hace del sexo femenino con las flores, ¿no? Pero te enfatizo en eso. O sea, es realmente un pretexto para hablar de temas eróticos y de temas de sensuales dentro de la pintura. Entonces, asumes la pintura y las flores como una postura política. ¿Por qué? ¿Una metáfora? ¿Qué es lo que necesitas decir? Mira, obviamente, depende del contexto, pero el tomar un tema popular o un tema digamos, no tiene buena reputación en el mundo de la alta cultura, digamos, o sea, el pintar paisajes, el pintar flores o el pintar naturaleza muerta, puede que sí, en cierto contexto es una posición irreverente, digamos. Yo podría explicarte las conexiones que veo en toda tu obra. Como receptor, puedo encontrar esos puntos que no han variado y establecen el tránsito de las supuestas rupturas. Pero quisiera que tú me dijeras cómo te ves a ti mismo, cómo ves el desarrollo de tu obra, cómo has pasado de un contexto a otro, de un medio a otro, qué has reutilizado o a dónde no piensas volver. Mira, yo creo que ha sido un proceso, obviamente, y ha sido un proceso de acumulación de experiencia. Lo que sí es cierto, como tú anotas, que ha sido o sea, han sido muchas experiencias en asignaturas diferentes. Obviamente en mi obra está eso, o sea, el incursionar tanto en el objeto como en el espacio, como en la pintura, como en el dibujo, digamos, ¿no? En soportes diferentes. Pero sí es un proceso, o sea, es un proceso de alimentación de todas estas experiencias. Al final, o sea, la obra que estoy haciendo ahora es más pintura, pero, pero obviamente es un reflejo, o sea, en la obra puedes leer todo lo que se ha articulado durante todo este tiempo en la obra anterior, que es eso, o sea, se repite
de alguna manera este interés por las cosas blandas, por el volumen, por el color, por la línea, por el interés por la luz, por la manipulación de los tamaños. O sea, eso es una cosa que ha estado o es el resumen un poco de elementos o categorías que estaban en la obra anterior, ¿no? Algo que uno no quisiera regresar, más bien el tema del arte es como a la duda, ¿no? O a las reglas, ¿no? Yo pienso no regresar a tener esquemas de que esto es válido o esto no es válido, ¿no? O sea, cada vez más es recorrer por estas experiencias. Lo único que o la gran cosa que te da es saber que todo es posible y que tú todo el tiempo puedes violentar cualquier regla y que lo que tú hagas y tú decidas como director, digamos, poniéndolo desde este punto de vista, que tú serías como el director de teatro, tú decides y lo que tú propones lo que va a estar bien, y eso para mí es como la gran ganancia de toda esta recorrer por diferentes obras o por diferentes temas. El diseño, la arquitectura, esa aura sensual, muy sensorial que habita en tu obra, la construcción de la pieza desde el concepto, obviamente el objeto de nuevo, el dibujo, eran parte de tu proceso de creación. ¿Cómo crees que todo viene ahora a imbricarse en tu pintura? Es casi imposible escapar de uno mismo. Uno repite la misma estructura casi siempre. Y en la obra actual está todo, o sea, está el dibujo, está la pintura, está el uso del color, está el humor, está el volumen, y se vuelve, y es evidente este tema muy recurrente en mi obra, que es el tema erótico o el tema sensual. Y eso ha sido una constante en todo el transcurso de la creación de todos estos tiempos, ¿no? O por lo menos en el desarrollo de la obra. Y está en la pintura, o sea, está en la obra actual. Esta es una cuestión muy personal. Yo disfruto mucho cuando veo el desarrollo de las herramientas en un artista. Adaptan estas a ellos mismos. Para mí es un proceso sumamente interesante. Terminan picándole un trozo a la esponja que usan o le arrancan los pelos a una brocha. Rayan el lienzo con una cuchara o la parte de atrás de un pincel. Crean sus propias herramientas que responden a necesidades muy personales. Tú escogiste las manos. Fuiste directo del tubo a tus manos al lienzo. ¿Por qué? Bueno, no todo el cuadro está hecho con las manos, pero un gran por ciento de trabajar la tela está hecha con las manos. Y es muy sencillo, o sea, a mí me recuerda a estos anuncios de bienes raíces que dicen no se aceptan intermediarios, ¿no? Y a mí me sucede eso un poco con las herramientas. Las herramientas siempre es un intermediario que hace más frío el gesto, por lo menos en mi caso. O sea, me interesa muchísimo trabajar con la mano, que es como una gran huella dactilar, ¿no? Y ahí es como imprimir en la tela realmente lo que está sucediendo a nivel de velocidad o a nivel de energía. Aparte de toda la experiencia táctil, que es muy agradable, o sea, y hay una relación, digamos, sensual ahí con la tela y con los materiales. Eso es como lectura secundaria de el placer de pintar con las manos. Pero en esencia es eso, es imprimir de manera directa tu momento con el cuadro. No me gusta dar razones absolutas, pero la cuestión de los formatos, los grandes formatos en la pintura contemporánea, creo que en ocasiones se han vuelto un modismo. ¿Cómo te sientes tú frente a este asunto? Háblame un poco de la importancia de las dimensiones en tu obra. El tema recurrente del gran formato, que sea más contemporáneo o menos, yo creo que es posible, pero está dentro de la historia de la pintura. O sea, el gran formato existe desde que existe la pintura. Y bueno, hay disímiles de ejemplos dentro de la historia del arte, ¿no? Desde más antiguos hasta los más contemporáneos. Pero en el caso específico de mi obra ha sido una necesidad, o sea, cada vez más el interés por el gesto físico y por el traer la escala como un elemento de contenido en mi obra me ha ido condicionando los grandes formatos, ¿no? O sea, las piezas ya 2 metros, 3,
por 4, etcétera, es una necesidad para que esto se lea claro. A mí, sobre todo, por ejemplo, me interesa muchísimo estos como close-up de formas, que son como esos acercamientos a los objetos que se vean de manera o sea, mayor a la escala humana, me condiciona que el formato cada vez sea más grande. Y en el tema del dibujo igual, o sea, necesito que se complete el gesto de la mano y eso no puede ser en formatos pequeños. O sea, para mí es muy importante ese gesto accidental que es toda la huella de la mano, ¿no? Y eso obviamente te va llevando a que la superficie sea cada vez mayor. Es un elemento de contenido, o sea, a mí me interesa muchísimo que el espectador esté dentro de la pintura, no que la pueda contener él, sino que en tu relación con la obra tú te puedas meter dentro de la obra, ¿no? Digo, en relación al tamaño, ¿no? O sea, que la obra sea mayor que el espectador, eso para mí es muy importante. Se dice que uno de los aportes de Pollock a la pintura fue cubrir todo el plano. Yo también incluiría sacar el lienzo del bastidor y bajarlo al suelo. Eso para mí cambió obligatoriamente la relación entre el artista, la pintura y el lienzo. Yo quiero preguntarte sobre esa relación. Tú no utilizas bastidores, presillas la tela directamente a la pared, no estableces límites dentro del lienzo. ¿Por qué? ¿Cómo es tu relación con el cuadro? A mí siempre me llama la atención, bueno, ahora tú citas a Jackson Pollock. Yo creo que las cosas siempre sean más por lógica o por accidentes que por hechos históricos o referente a algún significado, digamos, de tipo superior, ¿no? En el caso de Pollock, los dripping no podían ser de otra manera que no fueran en el piso, ¿no? Si no, el resultado sería totalmente diferente. Y bueno, mi experiencia con el trabajo, por qué están en el muro las piezas y no en bastidores, es realmente por un problema de eficacia. O sea, las piezas van a bastidor cuando están listas para exhibir o ya cuando tienen un destino final. Pero van al muro, te digo, porque me parece mucho más lógico para mí. Ahora, es cierto que las telas no tienen fin o parece que la pintura continúa. Eso sí es intencional en mi obra. O sea, la idea es que la pintura no tenga límite y que el límite no es la tela, sino es un retrato o es una fotografía de algo mucho mayor. Que yo de manera intencional lo que hago es como una especie de close-up en algo que está sucediendo en ese jardín, ¿no? Y que normalmente el interés en ese close-up siempre son escenas como eróticas o de sexo. Acabas de tocar un punto interesante. Cuando veo tus cuadros no puedo evitar pensar que se verían geniales sobre un muro, directamente en la pared sin que medie lienzo. Supongo que me condiciona la línea, el carbón, el dibujo que es muy fuerte en tu pintura. Una gestualidad que creo puede venir de la soltura y la premura del boceto, pero también la forma. Tus pinturas guardan mucho de la fuerza y los códigos que en ocasiones manejan el graffiti y el tatuaje. Tú de cierta forma también tienes incorporados estos códigos de modo muy personal en ti. ¿Qué has asumido conscientemente de estos subgéneros de la cultura urbana? El graffiti es algo que me interesa muchísimo y utilizo esa estructura de hacer de manera inconsciente que se da a nivel urbano, que es la superposición y negación de un estilo por otro, de manera simultánea y va creando como un collage. O sea, en el caso de la obra yo lo hago consciente y hago en un primer momento en muchas obras hay, por ejemplo, una acuarela que parece con un ánimo muy realista, después viene una línea muy fuerte y rápida, después viene una pintura de manera muy primitiva y muy gestual, y es interesante esta negación de una sobre otra, y es como si un cuadro fuera hecho por diferentes personas. La sensualidad o la sexualidad. Desde el pretexto de las flores, para mí, mejor imposible. Cuando miro atrás y veo una generación del arte cubano a la cual de cierta forma tú también perteneces, este juego sensual, el guiño a veces sutil u otras algo obvio, se me hace bastante frecuente. Te han calificado desde el placer del exceso.
Dime algo de toda esta explosión sexual, sensorial que hay en tu obra. Mira, la referencia al placer del exceso, que es un texto de Elvia, es muy acertado. O sea, si hay un placer, o sea, si hay un gozo por el exceso en las piezas, y eso es evidente, o sea, son piezas que están llenas de formas orgánicas, son piezas llenas de color, son piezas donde hay una gama de color que hablan sobre la carne y sobre la acumulación de formas sensuales o de formas orgánicas, digamos, de formas blandas, donde hay también esa relación entre blando y duro. Y es real, o sea, es totalmente consciente, o sea, eso, hay un gusto por eso. Supongo que has contestado esta pregunta más de una vez u otras similares. Eres un artista cubano que ha desarrollado su obra en México mayormente. ¿Cómo te reconoces dentro del contexto mexicano? Mira, indiscutiblemente el contexto nacional te reconoce como un artista y te reconoce, o sea, te reconoce como alguien que ha hecho una obra en este espacio. Y lo que sí es casi imposible es dejar, o sea, es negar tus orígenes de alguna manera. O sea, tú eres un poco el contexto. Y en mi caso es como mitad y mitad, o sea, son casi la mitad de mi vida viviendo en un contexto que cambiaron las reglas. Por lo tanto, sí me considero como ese híbrido en que tienes una gran parte o tienes una gran carga cultural desde México y a la vez eh, hay presupuestos filosóficos sentados desde Cuba, ¿no? Esa es un poco esa mezcla que se da en mi caso. Pero la obra en general es una obra no con presupuestos de frontera, sino que habla más de preocupaciones internacionales.